Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, Calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos, sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos, en un mismo sentir y como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda, para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor y su misericordia. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Sí. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Yeah. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Así sea. Guerrero de la cruz, Calama para Cristo. Para Cristo. Hola, muy buenas noches a todos. Lamento un poco la demora en el inicio, pero tuve problemas técnicos. De hecho, no estamos saliendo por YouTube esta vez y creo que no lo vamos a seguir haciendo, pero sí yo voy a subir todos los videos que transmitamos o todas las transmisiones en vivo. Las voy a subir al canal de YouTube de Calama para Cristo, pero vamos a mantener las transmisiones por un tema de calidad aquí en Facebook. Ya son las 21:10 de la noche y vamos a comenzar con este nuevo episodio, el número 2, de esta excursión por la teología sistemática. Recuerden que nuestro principal objetivo es edificar a los santos, a ustedes, a la iglesia, a través de poner al alcance buena teología usando el Logos Bible Software, que nos brinda una gran cantidad de herramientas de mucha bendición. ¿Se recuerdan que en el primer programa fue una introducción acerca de lo que íbamos a estar viendo? Bueno, desde hoy la cosa se pone muy interesante. Tengan lápiz, tengan papel a mano, tengan preparado el celular para sacarle foto al computador o un screenshot del mismo celular, porque vamos a ver cosas muy profundas hoy, y durante todo el resto de los episodios estaremos profundizando en la teología sistemática.
Siempre partimos hablando de Dios. ¿Se recuerdan que hablamos la vez pasada de la teología propia? Que toda teología parte y su origen es Dios, el Dios trino, el Dios que nosotros servimos. Hoy, y vamos a comenzar y vamos a pasar a este maravilloso software llamado Logos Bible Software o software bíblico Logos, donde hoy vamos a hablar un tema muy, pero muy interesante, estimados. Vamos a hablar hoy de la existencia de Dios, así como usted lo ha escuchado. La existencia de Dios. Si ustedes ven, van a ver en cada episodio de esto, ustedes van a ver acá digámoslo, esquema que parece un plano del metro, ¿verdad? Donde ustedes van a ir viendo que cada vez que vayamos avanzando, se van a ir desplegando nuevas cositas por acá. Así que tenemos mucha tela por cortar, mucho que enseñar y discutir. Entonces, sin más, nos vamos a ir a la existencia de Dios. Dice así, estamos viendo en este preciso momento el sumario teológico Lexham, ya que es el sumario teológico que creó y que perfecciona la línea editorial del software Logos. Ya, así es que es una muy, muy buena herramienta. Y dice así: la doctrina de la existencia de Dios. Antes que se me olvide, espero que esta vez se vea un poco más grande las letras para que lo puedan ver bien. Por ahí, si no se ve bien, pueden darme un comentario aquí en la página de Facebook, ¿verdad? Donde voy a estar tratando de monitorearlo continuamente. La idea es que ustedes puedan leer conmigo y puedan entender lo que le sacan fotografía. Entonces, ahora sí, la doctrina de la existencia de Dios describe quién y qué es Él en sí mismo y cómo podemos llegar a conocer su ser. ¿Cierto? Dice, la Biblia, y esto es muy importante, la Biblia en ningún lugar intenta probar la existencia de Dios. Perdón. Es algo que simplemente se asume. Y aquí yo marqué con rojo esto porque es importante. Lo voy a leer lento y para que ustedes puedan tomar una captura de esto. Dios se revela como un ser que es totalmente diferente de cualquier otra cosa en el universo, que es algo que ha creado fuera de sí mismo. Entonces, Dios se revela como un ser que es totalmente diferente de cualquier otra cosa en el universo. Esto se llama la otredad de Dios. Otredad. En inglés es completely other. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que es la otredad? No se asusten que lo vamos a ir viendo más adelante, pero para que entiendan, es esto. Es que Dios es un ser totalmente diferente a cualquier cosa creada. No hay otro ser como Él, ni siquiera hay otro Elohim como Él. Él es el único Elohim de su tipo. Entonces la otredad de Dios nos indica que Él es completamente diferente, un ser completamente distinto a cualquier ser creado. Dios no está limitado, volvemos al texto, Dios no está limitado por las restricciones del tiempo o el espacio, sino que mora más allá de ellas. Si me disculpan un momentito, le voy a echar agüita caliente a mi matecito. Miren que Calama está muy helado en este momento. Entonces vamos a dejar ahí que repose un poquito. Entonces, Dios no está limitado por las restricciones del tiempo o el espacio, sino que mora más allá de ellas. Recuerden que Dios es atemporal. Él no vive sujeto al cronos como nosotros. Él, digámoslo para que se entienda, déjenme que me vean a mí un poco. Ahí sí. Él ve todo el tiempo desde un punto externo y que para Él es un momento simultáneo. Para lo que nosotros es presente o pasado, presente y futuro, para Dios es un momento simultáneo. Su palabra dice que lo ve como en un lienzo. Entonces Dios no está sujeto al tiempo, sino que Él está fuera del tiempo. Volvemos a nuestro sumario teológico Lexham. Dice, para Dios, ser... me moví mucho, ahí sí. Para Dios, ser y existencia son sinónimos. Esto, y me voy a devolver de nuevo.
Aquí estoy otra vez. Esto es muy interesante porque yo sé que muchos han escuchado o alguna vez se han preguntado, ¿Dios es o Dios existe? Algunos dicen que Dios simplemente es. Algunos dicen que Dios existe. La verdad de las cosas es que en Él son sinónimos. Lo vamos a seguir viendo más adelante, pero en Él su existencia y su ser, su ontología, su esencia es la misma. Entonces, en Dios, estimados hermanos y hermanas, ser y existir son sinónimos, son lo mismo para Dios. Dios es y Dios existe. Dios existe y Dios es. Ya no hay diferencia en Él en estos dos términos. El Dios que se revela a sí mismo ante nosotros en el tiempo y el espacio es el mismo Dios que mora más allá de ellos. La existencia de Dios a menudo se defiende con argumentos extraídos de la lógica y la experiencia. Recuerden que si por cualquier razón hay algo que no ven o algo que se está complicando, no duden en hacérmelo saber. Continuamos. Dios mora más allá de ello. La existencia de Dios se defiende con argumentos extraídos de la lógica y de la experiencia. Las así llamadas pruebas de la existencia de Dios, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, y estamos hablando solamente del concepto de la existencia de Dios, teológicamente, lo que esto significa. Las así llamadas pruebas de la existencia de Dios se basan en analogías extraídas del orden creado, de modo que Dios se define como el ser más grande que puede existir, como el árbitro de lo que constituye la justicia y la belleza, y como el principio que da sentido y finalidad al orden creado. Eso se conoce como el argumento teleológico. ¿Qué quiere decir el argumento teleológico? El argumento teleológico para la existencia de Dios quiere decir de que todas las cosas tienen un fin, tienen un objetivo. Y debido a que todo lo creado tiene un objetivo, ¿cierto? Tiene un fin en sí mismo, esto nos hace inferir y extraer de que tuvo que haber sido creado, de que hay un creador que, valga la redundancia, creó tal y cual cosa con un fin, con un objetivo específico. Y eso es la teleología, o el argumento teleológico que dice que da sentido y finalidad al orden creado. Las mentes humanas realmente no pueden probar la existencia de Dios, porque Dios supera todo lo que podemos imaginar o concebir. Formalmente hablando, es incomprensible. Ahora, no se asusten, aquí vamos a ver dos cosas muy importantes. Primero, leímos que Él es el árbitro de la belleza, de lo hermoso. Él es el estándar, amados hermanos y hermanas que están mirando, Él es el estándar moral objetivo que tenemos. Es así también el estándar de la belleza, de lo bueno, del arte. Por eso también hay un argumento que dice que la verdad que sin Dios, el arte, la belleza, lo bueno, obviamente, no tiene una regla, no tiene un punto de partida, por lo cual se convierte en algo subjetivo. Y si hay algo peligroso en estos tiempos de relativismo, es el subjetivismo. Dios es la verdad, Dios es la vara moral, Dios es la vara del arte, de lo bueno, de todo lo que el ser humano puede llegar a ser. Dios es la vara, Dios es con qué nos medimos, Él es el origen. Entonces es muy importante que sepan eso. Dios, o mejor dicho, sin Dios, muchas cosas no podrían existir como tal hoy en día. Y además nos decía que la mente humana no puede probar la existencia de Dios porque Él es incomprensible. No nos asustemos con esto, porque también es uno de los atributos que vamos a ver junto con su cognoscibilidad, es decir, con la capacidad de conocerlo. Hablamos de que Dios es incomprensible en el sentido de que nosotros somos seres finitos. Nuestra mente, nuestra capacidad de percepción a través de los sentidos es finita. No podemos comprender cabalmente a un ser infinito. Es por eso que esto se llama o se dice que Dios es incomprensible, pero a la vez uno de sus parte de su esencia, por decirlo de una manera, uno de sus atributos es su cognoscibilidad. Entonces Dios nos permite conocerlo, pero siempre tomando en consideración las limitaciones que tenemos como humanos. Volvemos al sumario teológico. Entonces dice:
Hoy en día, la mayoría de los teístas prefieren decir que las pruebas tradicionales producen un grado de probabilidad que hace que sea más plausible y más racional creer la existencia de Dios que negarla. Hay un libro muy bueno de Frank Turek, que no me acuerdo con quién más, que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. Porque la verdad es que si bien nosotros no tenemos una foto con Dios que diga, mira, este es Dios, todos los argumentos a favor de su existencia, incluida la Biblia, nos da a entender y nos lleva a que lo más posible, lo más plausible, la probabilidad más alta es que Dios exista. Entonces, negar su existencia sí lleva el peso de la prueba. Porque lógicamente, racionalmente y filosóficamente también, lo más probable es que Dios exista. Y no solo un Dios, sino que el Dios trino, el Dios del cristianismo, Jesucristo. Entonces, volvemos a nuestro magnífico software bíblico Logos. Entonces, como dice, es más racional creer la existencia de Dios que negarla. Esto es lo más importante para cuando ustedes conversen con un ateo que diga, no, es que yo no tengo que probar que Dios no existe. Sí, sí tienes que hacerlo. Porque todas las pruebas o todos los argumentos que nosotros podamos presentar van a guiar a cualquier persona intelectualmente honesta a la existencia de Dios. Entonces, eso es una verdad básica para nosotros, la existencia de Dios. Ahora, vamos a ver unos pasajes claves antes de continuar, porque leamos primero Génesis 1:1, que para mí es uno de los versículos más potentes de toda la Escritura, ¿verdad? Entendemos que es el principio, que es donde el Señor con lo que parte muchas de todas las Biblias en realidad, incluso la nuestra, la protestante. ¿Cierto? Tenemos Génesis 1:1 para que ustedes vayan anotando. Tenemos el Salmo 19:1. También tenemos Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. También tenemos Romanos 2, capítulo 2, versículos del 14 al 16. También tenemos Hebreos 11:6, capítulo 11, versículo 6, y Primera de Reyes 18, versículos 25 y 29, que dice así. O vamos a ver Génesis 1:1. Leamos lo que dice Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¡Wow! Esa es una declaración afirmativa muy potente, hermanos. Porque en principio, Dios creó los cielos y la tierra. También así declara el Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hay un versículo adicional aquí, que es Isaías 43:10, que dice lo siguiente. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido. ¿Para qué? Para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Nosotros ahí vemos que son declaraciones potentes en cuanto a la existencia de Dios. Como partimos esta lectura, nosotros dijimos que la Biblia no intenta probar la existencia de Dios, simplemente la asume, porque es una verdad que nosotros no discutimos. Pero sí tenemos que tener los conocimientos y el vocabulario para poder defender, por decirlo de una manera, o explicar por qué creemos que Dios existe. Y eso es una de las cosas que también vamos a hacer por esta excursión por la teología sistemática. Esto va a ser un pincelazo. Recordemos que todos los temas que vamos a ver acá se pueden profundizar aún más. Y yo quiero crear eso en ustedes. Quiero crear esa hambre por conocer más de nuestro Dios para servirle, adorarle mejor. Vamos a también mostrar algunas lecturas recomendadas si tienen la opción de ya sea obtener este software bíblico Logos o poder conseguir algunas de las que está ahí. Tenemos la teología concisa de Packer, la teología bíblica y sistemática de Perlman, teología sistemática, una introducción a la doctrina bíblica de Grudem,
y teología sistemática, una perspectiva pentecostal, de Horton. Hoy vamos a leer la teología concisa de Packer. Va a ser uno de las herramientas o de los recursos que hoy vamos a usar acá. Déjenme un poco. Aquí no solo... espérenme un poquito. Ahí sí. Aquí no solo vamos a leer el sumario teológico, sino que además yo les voy a estar presentando distintos diccionarios, distintos libros de teología, alguno que otro por ahí comentario bíblico, para que ustedes conozcan y puedan ampliar el espectro de material que usamos para comprender a Dios. Recuerden que Dios es un Dios infinito, es el Dios máximamente grande en el universo, en todo lo creado. Entonces necesitamos, primero que todo, la llenura del Espíritu Santo para entenderlo y para acercarnos a Él. También y obviamente la Escritura, que es la palabra de Dios revelada a nosotros. Pero también tenemos mucho material de hombres y mujeres que han dedicado su vida al estudio de las Escrituras y de nuestro Dios, y que han permitido que nosotros hoy contemos con este material para tener un conocimiento más acabado del Dios a quien servimos. Volvemos entonces con la teología concisa de Packer. Aquí está, dice: teología concisa, una guía a las creencias del cristianismo histórico. Teología sistemática de Packer, que dice así: Dios siempre ha sido. Qué tremendo título, ¿no? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Vamos entonces por esto. Leemos. Déjenme ver que esté todo bien, que tengamos la conexión estable. Sí, perfecto. Vamos entonces, continuamos con esto. ¿Qué dice así? Los niños preguntan a veces: ¿quién hizo a Dios? La respuesta más clara consiste en decirles que nunca fue necesario hacer a Dios, porque Él siempre ha existido. Déjenme beber un poquito. Él existe de una forma distinta a la nuestra. Otredad, nuevamente. Él existe de una forma distinta a la nuestra, la otredad de Dios. Nosotros, sus criaturas, existimos de una manera frágil, finita, derivada y dependiente. Pero nuestro Hacedor, el Dios Trino, existe de una manera necesaria, eterna, en la que se sostiene a sí mismo. Y aquí le subrayé necesaria porque tenemos que entender esto, que creo que lo comenté en el programa anterior. Dios es un ser necesario, que no depende su existencia de nadie más ni de ningún ser externo a Él. Nosotros, sus criaturas, somos seres contingentes, es decir, que nuestra existencia depende de otro ser, en este caso Dios. Dios existe por sí mismo, y vamos a ver un término muy, muy interesante. Necesaria, esto es, en el sentido de que Dios no tiene en sí la posibilidad de dejar de existir. Tremendo, lo leemos de nuevo. En el sentido de que Dios no tiene en sí la posibilidad de dejar de existir. Así como nosotros no tenemos en nuestro ser la de vivir para siempre. ¿Ven? Es necesario que envejezcamos y muramos, porque forma parte de nuestra naturaleza actual que nos suceda esto. En cambio, y aquí también le subrayé para que lo anoten o le saquen foto, Dios continúa inmutable para siempre, de manera necesaria. Recuerden que Dios es un ser absolutamente necesario. Y en su esencia Él es así. En su ontología Dios es así, porque forma parte de su naturaleza que Él sea así. Este es uno de los numerosos contrastes entre la criatura y el Creador. Continuamos. La existencia de Dios en sí mismo es una verdad básica. Al comenzar su presentación del Dios desconocido ante los idólatras atenienses, Pablo les explicó que este Dios, el Dios Trino, Jesucristo,
el creador del mundo, no es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto se encuentra en Hechos 17 del 23 al 25. Se los vamos a leer. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si él necesitara de algo. Se dan cuenta que Pablo hace algo muy interesante con estos atenienses, ¿verdad? Él les dice que porque ellos tenían un panteón de muchos dioses, recordemos que el politeísmo, ¿verdad?, ateniense, griego, tenía una variedad de dioses y entre ellos había un dios no conocido o desconocido. Y Pablo muy astutamente usa este altar que ellos tenían para dar a conocer que el Dios que servía a Pablo, que servimos nosotros, no es un Dios que pueda ser contenido en una imagen. No es un Dios que alcance a ser contenido en un templo. Y de eso vamos a hablar más adelante, ¿cierto? En la omnipresencia de nuestro Dios. Entonces Pablo le da una lección tremenda a ellos. Y es lo que nosotros estamos viendo, que Dios existe por sí mismo. Tanto en las religiones tribales de hoy, como en la Atenas de la antigüedad, el pensamiento es el mismo. Los sacrificios ofrecidos a los ídolos son una forma de mantener vivo a su Dios. En cambio, el Creador no necesita de ningún sistema de apoyo como este. Y aquí déjenme profundizar un poquito. Qué interesante, porque muchas culturas, si no todas, las que no creen en este Dios maravilloso, máximamente grandioso, que nosotros creemos, vestía a sus ídolos, les llevaba alimento a sus ídolos, a sus estatuas, a sus dioses. Les llevaba abrigo, los dejaba en cobijas, porque cada dios creado, es decir, cada falso dios, cada demonio, cada espíritu maligno que se hizo pasar por Dios, no podía competir con el Dios verdadero, con Yahvé, ¿verdad? Yahvé no necesita de nadie para existir. No necesita que nosotros lo adoremos, no necesita que lo alimentemos, no necesita que lo abriguemos. No necesitamos de una imagen para conocerlo, porque tenemos su espíritu en nosotros. Entonces, nuestro Dios no puede ser contenido ni contemplado a través de nada creado por el hombre. Continuamos, porque aquí se viene un concepto muy interesante que lo vamos a ver más adelante. Los teólogos crearon la palabra aceidad, que también es uno de los atributos que vamos a estar aprendiendo. Que me quedó rico este mate de hoy. Dice, los teólogos crearon la palabra aceidad. Vamos a ver si esto me deja marcarla. Sí, porque hoy día he tenido problemas de verdad con la conectividad y con algunas cosas, entonces vamos a seguir leyendo mientras esto se carga o se concentra. Los teólogos crearon la palabra aceidad, que significa que Él tiene vida en sí mismo y extrae de su propio ser inagotable energía. Ahora sí, ¿no? Aceidad, y la vamos a destacar. Entonces, nuevamente, los teólogos crearon la palabra aceidad. Listo. Ahí, rojo, bien. Que significa que Él tiene vida en sí mismo y extrae de su propio ser su inagotable energía. Dios existe por sí mismo. No requiere de nada externo para Él existir. Y esa es la aceidad de Dios. Para expresar esta verdad
que la Biblia presenta de manera clara. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el Salmos 91 que dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. ¡Wow! Veamos lo que dice Isaías 40, 28 al 31. Al 30. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y veamos lo que dice Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Entonces, la aceidad, este término que está acá, lo vamos a profundizar mucho más adelante cuando estudiemos este atributo, pero hoy vamos a leer este término del diccionario teológico con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores de Andrade Correa. Y este diccionario teológico expresa así el concepto o el atributo divino de la aceidad. Del latín aceitatis, autosuficiencia de vida. Doctrina que enseña... ¿Estamos ahí? Sí. Doctrina que enseña que el fundamento de la vida de Dios está en Él mismo. O sea, el Ser Supremo no depende de nada fuera de sí para existir. La aceidad es la doctrina de la autoexistencia de Dios. Reafirman declaraciones como esta: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Yahvé, el tetragramatón. En esta definición esencial de Dios, sintetizada en el nombre Jehová, yo quiero aquí detenerme un poquitito. Yo respeto la tradición y mucho. Y también entiendo que el nombre Jehová es conocido como un nombre de Dios, como uno de los nombres de Dios. Yo la verdad es que no lo uso. Yo uso Yahvé. ¿Por qué? Porque Jehová, como tal, no es un nombre que Dios se haya dado a sí mismo. No es un Dios no es un nombre con lo que Dios se presentó, se autorreveló, sino que fue después por los masoretas, ¿cierto? En un intento de vocalizar el tetragramatón y de darle una pronunciación, lo mezclaron, lo entremezclaron, lo unieron con Adonai, Señor en griego. Y de eso salió un nombre que derivó en Jehová. Entonces, ahora yo no digo que es una herejía decir Jehová, no, para nada. Pero no es un nombre que Dios se dio a sí mismo. Entonces, lamentablemente, a nuestros amigos testigos de Jehová, cuando nosotros les decimos esto, que el nombre Jehová no es un nombre de Dios, tiemblan un poco. Entonces, los testigos de qué Dios serán ellos, no lo sé. Pero de Yahvé no son. Volvemos a nuestro, a ver, ahí sí, a nuestro diccionario teológico. Entonces dice: sin embargo, sintetizando el nombre Jehová, nos encontramos con la plenitud del verbo ser en hebreo. Sin embargo, tengamos en cuenta que la autoexistencia de Dios no está fundada en su voluntad, sino en su naturaleza. Tremendo. A ver, veamos si podemos de acá. La autoexistencia, sino en su naturaleza. Lo vamos a remarcar para que ustedes los puedan encontrar más fácilmente. Dice, nuevamente, la autoexistencia de Dios no está fundada en su voluntad, sino en su naturaleza, en su esencia. Esta es una de las perfecciones de Dios. Recordemos que todos, y lo vamos a ver quizás en el otro capítulo, o cuando entremos a los atributos, mejor dicho, vamos a ver que en Dios los atributos no tienen diferencia. Dios es acto puro. Vamos a detenernos un poco ahí para explicar esto.
Dios es acto puro. ¿A qué me refiero? Que Él no tiene potencialidades, y me voy a explicar en eso. Este matecito que está acá es verde, pero potencialmente o tiene la potencialidad de ser amarillo. ¿Por qué? Porque si yo, un agente externo, un ser externo, lo pinto de amarillo, está en amarillo. Está hecho de goma y parece que de metal. Entonces, si yo lo pongo en un horno, lo pongo a fuego, tiene la potencialidad de ser un montón de plástico y metal derretido. Entonces, Dios no tiene esas potencialidades. Dios no puede mejorar ni empeorar, porque Él es perfecto. Entonces, cuando hablamos de sus atributos, tenemos que entender de que en Él son todas perfecciones, son todas al máximo. Ya no hay diferencia en Él, en sus atributos. Entonces, pues, como escribe el evangelista, él tiene vida en sí mismo. ¡Wow! El Señor Dios existe por la necesidad de su naturaleza. Sería ilógico afirmar que Él es su propia causa. Si eso fuera verdad, tendría poder para destruirse a sí mismo. Recuerden que Dios no puede dejar de existir. Él es. ¿Se dan cuenta cómo son sinónimos? Al aceptar esta verdad, afirmó Tomás de Aquino, Él es la causa primera sin ser creado. Entonces, estimados hermanos, hoy hablamos acerca de la existencia de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es entender primero que para nosotros no tiene que haber duda de que Dios existe? Segundo, para nosotros tampoco tiene que haber duda, estimados hermanos que están mirando, que Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios existe por sí mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, a diferencia de nosotros. Entonces, hermanos, para ya cerrar el episodio 2 de esta excursión a la teología sistemática y bíblica también, les quiero recordar que sigan esta fanpage de Calama para Cristo, que compartan esta transmisión. Esto queda grabado aquí en la fanpage, pero también yo durante estos días que vienen me voy a preocupar de subir este video a YouTube, porque he tenido problemas en la transmisión simultánea, por lo que prefiero hacerlo bien por una plataforma y luego subir el video. Hermanos, queda mucho por delante. Esto es solo el principio. Y yo quiero poner al alcance de ustedes teología de calidad, sistemática y bíblica, sin costo. Recuerden que esto no es con costo. Yo no les voy a pedir ofrenda. Pero si me quieren ayudar, oren por mí y compartan esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Entonces, el Dios máximamente grande que servimos existe por sí mismo. Y eso se llama aseidad, atributo o perfección, que vamos a ahondar más adelante. Entonces, hermanos, no se olviden de compartir. Si les quedó alguna duda, vuelvan a ver este video, tomen nota, pregunten. Hoy espero que más adelante tengamos mayor audiencia y podamos quizás compartir en vivo algunas preguntas, pero lo primordial, hermanos amados, es que usted sea edificado, ya sea en vivo, mañana, pasado mañana, el próximo mes, porque no todos pueden tener quizás acceso a un seminario teológico, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo como Calama para Cristo es poner a su alcance ese conocimiento para despertar en ustedes el hambre por conocer a nuestro Dios más en profundidad. Y créanme que a lo largo de estos estudios, ustedes se van a asombrar y maravillar de este Dios al cual servimos, de este Dios que se reveló a nosotros y que de cierta manera nos es comprensible. Entonces, hermanos, los invito a seguir esta página, a compartir esto, porque faltan muchas cosas maravillosas que aprender de nuestro Dios. Hoy aprendimos acerca de su existencia. Si mal no recuerdo, el episodio 3, que es el próximo martes a las 21 horas, vamos a estar hablando acerca de las pruebas para la existencia de Dios, y ya después esto vamos a entrar en un
conocimiento teológico maravilloso. Así es que sigan las transmisiones martes y jueves por Facebook a las 21 horas, y estos quedan todos grabados también aquí en la página de Facebook como en la canal de YouTube. También síganos en Instagram, que también estamos compartiendo contenidos, porque lo que buscamos como ministerio es llevar el mensaje de Dios, las buenas nuevas, el evangelio a toda la ciudad y por qué no a todo el país, y también edificar a los santos, a ustedes, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que usted y yo pertenecemos. Esto ha sido la existencia de Dios en este segundo episodio de Teología Sistemática aquí por Calama para Cristo. Dios les bendiga, fue un placer y un privilegio haber estado aquí. Y no se olviden, martes y jueves a las 21 horas para seguir aprendiendo de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.